tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando como cada domingo Caro Cruz por Unicanal. Estamos en vivo y en directo. Clary Arias, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge Alberto. Felicidades por la victoria de tu club. Lindo el clásico en el día de hoy. Sí. Buen fútbol hubo. Buen fútbol, 2-0 contundente Olimpia. Estamos en la punta. Muy buena actuación del arquero Aguilar. Y así estamos. Oh, lindo para amenizar. Qué cambio de clima. Coña Neneta, este país es impredecible. De 31 grados ayer sábado, ahora tenemos 9 grados y un viento tremendo allá afuera. Esto es para contarle obviamente a la gente que estamos en vivo y en directo. Y ahora 11 grados. 11 no, grados. Pero la térmica debe ser mucho más abajo. El martes 4, para este martes. 4 grados, la mínima. ¿En el amanecer? En el amanecer. La mínima de 4, la máxima de 17, me estaba fijando en el pronóstico extendido de meteorología. Y con lluvia hasta el martes. A partir del miércoles ya tenemos cielo despejado. Sufren los niños porque, bueno, vos sabés que hay enfermedades respiratorias por todos lados. Se abarrotan no solamente los hospitales públicos, sino también los privados, ¿no? Con casos de insuficiencias respiratorias. Y la gente que lamentablemente está débil, con un cambio de clima así, tiene que cuidarse mucho. La semana pasada estábamos hablando en la radio con la gente del IPS, cuánto ya ha desembolsado la previsional por el tema de reposos. 700 millones de guaraníes en una semana. Solamente por reposo. Solamente por reposo, cuadros respiratorios, bronquitis principalmente. Algunos pensaban que iba a ser influenza, pero casos de bronquitis. Es así. Bueno, muchas cosas de las que hay que hablar. Se estrena un nuevo gobierno, fue muy emotiva la asunción al mando de Mario Abdo Benítez, un evento, la verdad, completo por donde se lo mire. Y ya comienzan los trabajos. Ahora, me extraña una cosa, Jorge, y procuré hacer uso de la memoria con respecto a la mayoría de los cargos ejecutivos dependientes del Poder Ejecutivo. Y yo no recuerdo un gobierno que haya demorado 3, 4, 5 días para nombrar en todos los cargos. Por ejemplo, ¿quién va a ir a INDERT? Ministerio de Deportes. Estoy mencionando algunos. Cultura, por ejemplo. Hasta hay una internita, digamos, en el ámbito cultural con respecto a quién va a ir. Se lanzan, sobre todo a través de las redes sociales, nombres y apellidos, currículums. Por supuesto, pasquines en contra también. ¿Quién va a ir a contrataciones públicas? Claro, etcétera. Vos en la radio te habrás fijado, están pendientes los funcionarios públicos. Vos viste que depende la continuidad de muchos de ellos, entonces están atentos a quién va a ir al frente de esa institución. Y recién yo hablaba fuera del aire con el asesor político del presidente Mario Abdo Benítez, Carlos Amarilla, que entre paréntesis va a estar con nosotros en un mano a mano, y me dice que esta semana se definen todos los cargos. Qué bien. Pendientes. Me parece bien. Ahora, también hay aquí una historia quinquenal, si vale el término, y es que el funcionariado público, que lamentablemente no se respeta la carrera del funcionario público, tiene que estar predispuesto a los vaivenes de la política cada 5 años. Y dentro de esos vaivenes también se incluye, lamentablemente, la humillación de no respetar una carrera en el sector público. Es decir, y también están los otros, que son los menos, pero son los peores. Los que esperan saber el nombre de su nuevo jefe o jefa para succionar calcetines. Y vaya uno a saber si alguna otra cosa más, ¿verdad? Claro, algunos es el único mérito que tienen para estar en ese cargo donde están, ¿verdad? Qué triste. Es así, esa es la triste realidad. Pero esta semana vamos a ver quiénes son los que a mí particularmente me decían el otro día, ¿por qué, por ejemplo, hasta ahora no tenemos, que es una institución que debería por lo menos ser clave, que es la Secretaría Técnica de Planificación? Se supone que ahí está la esencia, en la hoja de ruta de lo que cada gobierno tiene que continuar. Me decían que todavía ni siquiera se manejan nombres, eso le vamos a preguntar también a Carlos Amarilla, asesor político, en relación a ese tema. Y lo otro que ya hoy te habrás fijado, ya está en agenda, o por lo menos no sé si es una especie de globosonda que lanza el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, con el tema de la constituyente. Imagínate, estamos todavía, hace 8 días que asume el nuevo gobierno y ya se pretende instalar ese tema y tenemos que ver cuál es la reacción de la clase política. Estamos en condiciones hoy de encarar con madurez lo que implica nada más y nada menos que tocar la Constitución Nacional. Es uno de los temas que también vamos a hablar con Carlos Amarilla.
Le damos las buenas noches también a nuestra compañera de trabajo, la señorita Claudia Aguilera. Buenas noches, Claudia. Muy buenas noches y vamos a recordar a la ciudadanía, a los televidentes que están compartiendo este programa con nosotros a través de la pantalla unicanal, que también nos pueden acompañar a través de Radio 1650 AM. Y para dar apertura a nuestro primer tema, vamos a recordar un poco lo que fue el traspaso de mando el miércoles pasado y también lo que sucedía con respecto al vacío, por decirlo de alguna forma, que hizo Honor Colorado al no asistir al acto de juramento de Mario Abdo Benítez y también analizar un poco lo que esto podría representar para el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez. A continuación, el informe. La crispación en la Asociación Nacional Republicana fueron evidentes desde que Colorado Añetete decidió no acompañar el juramento de Horacio Cartes como senador, pero la misma se recrudeció cuando los legisladores de Honor Colorado decidieron hacer el vacío al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el acto de toma de mando. Referentes de Honor Colorado calificaron como un manoseo el actuar del movimiento liderado por Marito y, peor aún, considerando las expresiones de Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior, quien acusó a los cartistas de buscar escrachar a Mario Abdo en el acto solemne. En tanto se dan las rencillas, este escenario compromete la gobernabilidad de Mario Abdo Benítez, pues no contará con estos legisladores en el Congreso Nacional. Desde Colorado Añetete proponen aceptar las diferencias y seguir adelante. No obstante, desde el sector cartista insisten en que el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, es quien debe abrir el camino hacia un posible diálogo. Y como cada domingo establecemos una consulta a través del Twitter, @CaroCruzPI, acerca del tema que vamos a tratar. Esta vez se trata sobre el planteamiento de una constituyente incentivada desde el Ejecutivo. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Así que ya pueden responder esta consulta a través de la cuenta de Twitter y también hacer sus comentarios con el hashtag COCPI. Gracias, Claudia. Bueno, antes de ir con el licenciado Carlos Amarilla, una breve nomás, un tentempié. Qué perfecta estuvo la primera dama Silvana López Moreira, voz de Abdo. Y qué mal estuvo el sastre de Marita, hablando en serio. No. Algo tenía en la botamanga en el ruedo. Ya ahí suela y sastre. ¿No sabes quién es? No ir nunca, digo. No, pues nosotros le preguntamos a Beto Velar, presidente del Congreso, y él dijo que el presidente acostumbra a usar así un pantalón holgado. Arrastra. No, pero es su forma de vestir, siempre usa ese estilo de pantalón. Tipo baggy, ¿vio? No sé cómo se llama, ¿verdad? Pero hoy pues, la tendencia es tipo chupín, ¿verdad? Pero no... Pero ese de tema del chupín es muy aputarrado. ¿Qué tal estás con tu...? Bueno, está con nosotros. Bueno. ¿Quién está? Licenciado Carlos Amarilla, ex gobernador del Departamento Central, ex senador, hoy asesor político del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. ¿Cómo estás, licenciado? Buenas noches, Jorge, Clary, Claudia. Un placer realmente estar acá en Caro Cruz. Bien estamos. Sí. Te vi el otro día, ¿cómo es que es una cuestión protocolar? Es cuando sale el presidente, creo que el primer día que hizo ya gobierno en el Palacio de López, entró a las 6 de la mañana, salieron a las 22, a las 10 de la noche, y se ponen todos de acuerdo y tienen que salir con el edecán, con el secretario político, y vi una fotografía que estás ahí al lado mismo del presidente de la República. Sí, es como un rito, digamos, sí, tanto de bienvenida y despedida del presidente cuando inicia y termina su jornada laboral, que los edecanes y los secretarios más próximos acompañemos en su caminata. No siempre va a ser así, ¿verdad? Claro. Pero es usual. Antes de ir a los temas que tenemos para consultarte, esto que hablábamos recién con Clary, ¿es normal que se demore este tiempo, 5 o 6 días, hasta antes de definir quiénes van a estar al frente de las diferentes instituciones, las dependencias? Porque algunos decían que el primer día ya se aterriza con los nombres, quiénes son los que van a estar encabezando las instituciones públicas. Sin embargo, hasta ahora hay todavía algunos cargos pendientes a definir muy importantes. No, los cargos ya están definidos, los candidatos, digamos, a ocupar las diferentes instituciones del Estado ya están como seleccionados y comprometidos. Simplemente el proceso de comunicación es lo que va dosificándose,
porque también tiene un ritmo que tiene que ver con la parte administrativa, con la firma de los decretos, con una serie, digamos, de papeleo que se va cumplimentando y a medida que se cierran, digamos, los procedimientos se anuncia, pero no hay ninguna indefinición, no hay ninguna, mucho menos improvisación. Es solamente el ritmo que va a terminar, digamos, en esta semana. Creo que ya se cerrará todo el organigrama de aquellos funcionarios que le van a acompañar al presidente en su gestión. La duda que me queda es si, digamos, Carlos, si vos vas a ser, vos o Dani Centurión van a ser el filártiga de este periodo 2018-2023, porque ambos son asesores políticos, ¿no? Sí, efectivamente, ambos tenemos la denominación de asesores políticos y bueno, cada quien seguramente va a especializarse en algunos temas, va a moverse conforme las afinidades en diferentes sectores, pero lo concreto es que ambos cumpliremos ese rol. A ver, hice, digamos, ni siquiera quiso hacer una broma, sino realmente creo que el presidente Cartes tuvo asesores que a lo mejor le hicieron meter la pata más de lo que él hubiera hecho sin esas asesorías. Ahora, vos sos licenciado en Administración de Empresas, todavía creo que tenés tu empresa en el sector privado trabajando en ese tema de asesorías. Me parece que podés darle una mano en distintos lugares a Marito. Ahora bien, como ex senador liberal, vos vas a intentar trabajar con la gente del Congreso, apaciguar ánimos, tal vez con los liberales, acercar algunos proyectos. No, el rol respecto del manejo a nivel parlamentario le corresponde al vicepresidente de la República. Nosotros oficiosamente, digamos, fuera de toda formalidad podríamos contribuir conforme las afinidades personales que mantenemos en las diferentes carpas, digamos, partidarias. Y desde luego que es un tema central para nosotros tener una relación armónica con el Parlamento Nacional. Siempre vamos a apostar a tener ahí una buena base de apoyo y ojalá fundamentalmente al gobierno de Mario Abdo Benítez, poco a poco el Partido Colorado, que es su base principal de sustentación, se consolide en un apoyo sólido al gobierno nacional. Ustedes que están, licenciado, en la condición de asesores políticos, lo del planteamiento de la constituyente que lo hace un ministro encargado de la seguridad, ministro del Interior, caso Juan Ernesto Villamayor, inclusive veíamos una fotografía, una reunión con presidentes seccionales de Capital en la sede del Ministerio del Interior reunido para hablar del tema constituyente. ¿Esa es una intención que viene desde el Ejecutivo propiamente? ¿Ustedes también están con eso? ¿Es una cuestión del Ministro del Interior por un afán de protagonismo, ya que él aparentemente uno puede darse cuenta que él tiene, o está eso en el plan de ustedes, de este gobierno, impulsar la reforma o directamente modificar la Constitución Nacional? Afán de protagonismo ninguno. Es parte, digamos, de una necesaria prospección para ir tomando temperatura si la posibilidad de revisar la Carta Magna es del interés de la comunidad política, social, económica del país, y en ese contexto pues bien hace el ministro del Interior en abrir una mesa de diálogo, consultar con diferentes sectores, digamos más allá de aquellos partidos que tienen representación parlamentaria, que tendrá otro conducto, digamos, más formal y conforme la atribución constitucional que le compete al vicepresidente de la República y también al propio presidente Mario Abdo Benítez. Pero la idea que se tiene, Jorge y audiencia, es que nosotros en un tiempo prudencial tengamos diagnosticado, digamos, el interés ciudadano y también evaluar la pertinencia, la conveniencia, si se dan las circunstancias propicias como para abrir el debate de un llamado a la constituyente, ¿verdad? No es que esté decidido en este minuto que nosotros vamos a propiciar una constituyente. Estamos en el proceso de evaluar cómo siente la comunidad nacional esa posibilidad. Carlos, permíteme, sí, Jorge, seguir con el hilo sí. de tu tema constituyente. Si vos fueras, por ejemplo, bueno, de hecho sos asesor del presidente, pero si fueras a hacer un memorando de los temas
a tratar en una constituyente, más allá de la tan mentada reelección presidencial, que personalmente creo es un derecho, porque los intendentes pueden ser reelectos, los parlamentarios pueden ser reelectos, per secula seculorum, pero no así los gobernadores, y fuiste uno de ellos, y también el presidente de la República. Además de ese tema de la reelección, ¿qué puntos pondrías para charlar en una constituyente? Y si bien parece difusa, digamos, la cuestión vinculada con la administración de justicia, esa es la tarea principal en la hipótesis de una constituyente, encontrar la fórmula o la arquitectura institucional que nos asegure dar un salto de calidad en la administración de justicia y en todas las instituciones vinculadas con ese propósito. Hay que decir que claramente hay una insatisfacción ciudadana, hay una grieta muy significativa en cuanto a la calidad de la justicia en nuestro país, y eso tiene mucho que ver con el nivel de impunidad y corrupción galopante que padecemos. Y pondríamos énfasis en dar, digamos, pasos acertados en una nueva formulación respecto de la administración de justicia. Digo esto haciendo salvaguarda de que todo dependerá de que finalmente se construya el espíritu constituyente. Hoy estamos lejos de tener un clima ideal como para decir vamos a una constituyente. Sería absolutamente irresponsable comprometernos, digamos, con una propuesta de esa envergadura. De ahí que es relevante la iniciativa del ministro del Interior y se va a replicar seguramente ese tipo de acciones en diferentes otros escenarios. Saber si realmente la gente es importante para la ciudadanía abrir ese espacio. Y bueno, cuando ya tengamos el diagnóstico preciso, pues tomaremos las decisiones correspondientes. Que dijiste, ¿no? Sobre el punto, porque después Claudia tiene una pregunta también relevante, dijiste, licenciado, la iniciativa del ministro del Interior. O sea, ¿por qué insisto con esto? Porque me da la sensación de que es el vicepresidente de la República, por su rol constitucional e incluso por su propia experiencia política, Hugo Velázquez, de que se menciona que manejó muy bien en su momento cuando estuvo como presidente de la Cámara de Diputados, su cintura política. ¿Por qué él no es el articulador en principio? ¿Por qué aparece? Primero que el ministro del Interior es el ministro político del gobierno, ¿verdad? Y consecuentemente tiene la responsabilidad de tomar la temperatura continuamente de cómo se van desenvolviendo, digamos, los actores de ese ámbito, cuidando claramente el rol excluyente del vicepresidente, que es el de vincularse con el Parlamento, pero no toda la comunidad política está en el Parlamento, y es por eso que el Ministerio del Interior va a abocarse en escuchar también a esa porción que no está representada en el Parlamento Nacional de manera directa, de tal manera que al cabo de un tiempo tengamos la lectura completa de todo el escenario político, social, económico, gremial, empresarial, digamos, porque esa es la pata que necesitamos consultar y tener también las apreciaciones para no caer en el error de suponer de que una posibilidad de constituyente es tarea solamente de partidos políticos con representación parlamentaria. Es por eso que la tarea, reitero, del Ministerio del Interior es complementaria a lo que vaya a desarrollar el señor vicepresidente en cumplimiento del mandato constitucional de ser el nexo del Ejecutivo con el Parlamento. Claudia. No, para entender nada más, recién mencionaba que no existe el clima para una constituyente. A priori, claro. No, pero se refiere a la clase política, a la ciudadanía en general, cierta falta, no sé, de educación cívica de repente. ¿Por qué antes de hacer el estudio ya estima eso? Y porque eso es el dato que nos revela la experiencia y el hecho de vivir, digamos, día a día en ese mundo de la política, interactuando con diferentes sectores de la sociedad. Cuando hablamos de clima propicio para una constituyente, me estoy refiriendo a la necesidad que exista un muy amplio debate, un consenso, ojalá de muy alto nivel, para acotar los temas que serían tratados en una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución esencialmente es una muy buena Constitución, digamos que es muy moderna, es avanzada
inclusive es motivo, digamos, de estudio en otros lugares del mundo, lo bien logrado que está nuestra Constitución. Claro que hace falta algunos retoques, algunas modificaciones, pero nosotros no podemos hacerle creer a la gente que el problema de nuestro país, el principal problema de nuestro país vaya a ser la Constitución. Eso sería realmente no apropiado. Ahora, Carlos, sí, efectivamente, para la gente allí en la calle, en el día a día, una Asamblea Nacional Constituyente parece poco probable como algo que solucione sus problemas, ¿no? Seguridad, salud, educación, que son temas recurrentes, Carlos. Ahora bien, a este año le queda muy poco. Según tu experiencia con respecto al uso del presupuesto y también como licenciado en la administración, Carlos, este gobierno tiene margen de maniobra para tomar decisiones llamativas y muy buenas para la población con el presupuesto 2018 o no? ¿O hay que esperar 6 meses que comience el 2019? Importante recordar que la ley de responsabilidad fiscal, una de las aristas, digamos, positivas de esa legislación ha sido precisamente poner límites al uso de los recursos presupuestarios en años electorales y donde hay cambios de gobierno, de tal manera que se evitase la hipótesis de que el gobierno que va como que deja vacías las arcas. No estamos en ese escenario. Yo creo que existen fondos, digamos, suficientes como para llevar adelante las políticas públicas ya predeterminadas en el presupuesto vigente, y obviamente paralelamente ya se está trabajando en la versión del presupuesto para el año próximo, pero sí existe un plan, digamos, de acelerar todo cuanto se pueda conforme a las disponibilidades presupuestarias, reitero, y tener el mayor impacto posible en áreas sensibles que afectan, digamos, al interés ciudadano, como lo vinculado a la seguridad, a la salud y todo cuanto tiene que ver con la problemática social. En ese sentido, hay que decir que las cuentas en general que se han recibido, digamos, del gobierno que concluyó su mandato del pasado 15, están en un cuadro de normalidad. ¿Quién se va a encargar de la vocería del presidente? Él va a hablar, ya lo hablaron ustedes entre los asesores, si él mismo va a dirigirse al pueblo a través de la prensa, o te va a usar a vos, o a Dani Centurión, a Ullón, que es su jefe de gabinete, porque, caramba, en el 2013 también, digamos, se marcó una hoja de ruta con respecto a las comunicaciones del gobierno, y finalmente lo que menos tuvo el gobierno que salió fue comunicación. Este es un gobierno que va a procurar tener una excelente comunicación con la gente, con la ciudadanía. Obviamente el canal privilegiado para ese fin va a ser todo el conglomerado, digamos, de la prensa nacional. Y el presidente va a hablar probablemente no tan asiduamente. Digamos, el corralito, digamos, del día a día probablemente no sea parte de nuestro paisaje, pero sí los ministros están plenamente habilitados a ser voceros en todas las áreas que les competen, y también cuando sea necesario y cuando recibamos instrucciones del señor presidente, nosotros haremos el papel de vocero. Y el presidente va a hablar cuando tenga que hablar, de manera, digamos, ordenada, pautada, bien informada previamente a toda la comunidad nacional, pero en síntesis, por el gobierno vamos a ser muchos los que vamos a estar hablando, y de tanto en tanto se escuchará la voz del presidente. Okay. Cuando se dio este episodio la semana pasada, eso que mencionaba nuestra compañera Claudia en su informe, la no participación de los de Honor Colorado, enojados, molestos por ese comentario que hizo Villamayor, y ¿cómo van a lograr lo de la famosa gobernabilidad, licenciado? Porque prácticamente uno, y escuchando a analistas políticos, avisoran una fuerte crisis interna dentro de la ANR. Por ejemplo, el ninguneo al propio presidente de la ANR, Pedro Aliana, ahora con este tema de la constituyente, que se reúnen con presidentes excepcionales y no a nivel institucional como cabeza visible del partido. Como se tiene esa percepción de que
no se cuenta con ese sector interno político. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Abren la posibilidad a ustedes de negociar, de cerrar acuerdos con la oposición? Hagamos con Patria Querida, que van a ser, según decían, los principales aliados que va a tener el presidente en el Congreso. En primer lugar, nos hubiera gustado muchísimo que todos hubiesen participado de la fiesta que ha significado la asunción del señor presidente Mario Abdo Benítez y ese rito republicano que conforme vayamos avanzando en nuestra cultura democrática, pues tiene que ser siempre un momento de demostrar, digamos, la fortaleza institucional de una república democrática. No obstante, comprendemos perfectamente lo que significa la ausencia de ese sector importante del Partido Colorado en esa fiesta. Hemos tomado debida nota. El señor presidente siempre hará el mayor de los esfuerzos para construir una gobernabilidad democrática, poniendo énfasis en el entendimiento necesario con el Partido Colorado, que es el partido de gobierno. Y obviamente nosotros vamos a elevar las cotas las veces que sean necesarias para encontrar el nivel apropiado del diálogo, del entendimiento con los diferentes sectores políticos y principalmente al interior del Partido Colorado. Es una atención que desde luego vamos a brindarle en todo momento. ¿Cómo es para un liberal trabajar rodeado de Colorado? Y me siento realmente bien, muy bien acogido. Yo me siento honrado por la confianza del señor presidente de la República para ostentar, digamos, esta función de asesor político. Creo que puedo colaborar con una mirada diferente, no tradicional, y si bien no soy del partido de gobierno, estoy absolutamente comprometido con el gobierno del señor presidente Mario Abdo Benítez, y la lealtad y fidelidad a la causa está fuera de toda duda. Esta condición laboral tuya ahora, Carlos, conociendo lamentablemente nuestras mezquindades que arrancan ya en el siglo XIX, ¿podría traerte problemas en tu vida partidaria liberal? Creo que no, porque finalmente si se diera el caso y tuviera la oportunidad de desempeñarme, digamos, por un tiempo importante, ojalá durante todo este gobierno en este rol, pues será de mi responsabilidad demostrar cuán preparado estoy para ese desafío y cuán útil puedo ser para la buena marcha de un gobierno nacional. Porque también hay que poner énfasis, esa mirada, digamos, que le ha puesto el presidente Mario Abdo Benítez a su gobierno. Estamos apostando, y en su discurso lo dijo de una manera muy enfática, a generar la unidad nacional, el de respetar, digamos, el disenso, el entender de que otros sectores, no necesariamente vinculados, digamos, partidariamente con el presidente, pueden aportar sus ideas, sus inquietudes, y pueden ser, digamos, determinantes muchas veces en la formulación de decisiones del más alto nivel. Y el hecho de que yo, siendo, digamos, de un partido diferente al del gobierno, esté muy cerca con el presidente, de alguna manera certifica la apertura del señor presidente hacia un nuevo paradigma, el de dar cabida a las distintas voces del escenario nacional en un propósito de asegurar la buena marcha del gobierno. A ver, Carlos, yo quiero aclarar que sí te creo, digamos, primero por tu capacidad, y sí creo que Marito pudiera intentar romper paradigmas, pero Cartes también lo hizo, puso a un ministro del Interior liberal cuando llegó en el 2013 y después tuvieron que rajarlo porque hubo una bajada de línea en la convención, ya no recuerdo si fue Cartes mismo u otro. No, es decir, lo que tengo miedo es que ocurra eso finalmente hacia una especie de humillación hacia tu persona en el futuro solamente por ser liberal. Sería lindo romper paradigmas de una vez por todas en este país, ¿verdad? Que el color no se anteponga a la capacidad intelectual de la gente para acompañar a alguien, pero convengamos que es difícil de creer, ¿verdad? Pero sin embargo, el presidente Mario Abdo Benítez ha dado pasos significativos. Yo le noto muy convencido de esta línea.
y bueno, yo estaré cerca de él, no importa las circunstancias. Bueno, tenemos que ir a la pausa. A la vuelta, me gustaría consultarle, senador, ¿va a seguir el presidente en su posición de no inmiscuirse en temas, por ejemplo, determinantes, lo que está pasando, la reacción de la ciudadanía en el Congreso, los escraches, la salida de algunos parlamentarios que tienen cuentas pendientes con la justicia? Lo escuché decir, no, yo respeto las instituciones que ahí se definan, yo no me voy a meter, pues sin embargo ya habló de la renovación de la Corte Suprema de Justicia, pues no sé cómo, ¿en qué quedamos? Vamos a la pausa, a la vuelta hablamos con el asesor político del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, está con nosotros Carlos Amarilla. Vivimos en un mundo lleno de filtros, donde la mayoría se esfuerza más en ocultar que en mostrar lo que realmente es. Por eso, PUL nos invita a volver a lo más natural, siendo nosotros mismos y que nos vean con toda la frescura que llevamos dentro. Así que la próxima vez que te hagas una selfie, no la edites, postéala tal cual sos. PUL, menos filtro, es más natural. Seguimos en Cara o Cruz y recordamos a la gente que también estamos por Radio 1650 AM, la primera del dial, y también a aquellas personas que están compartiendo algunos comentarios a través del Twitter, que debajo de la pantalla van apareciendo sus comentarios, así que anímense a participar y ya tenemos los primeros datos de esta encuesta que habilitamos a través del Twitter sobre el planteamiento de una constituyente incentivada desde el Ejecutivo. ¿Estás de acuerdo? En un 53% la gente dice que sí y en un 47% que no. La encuesta sigue habilitada. Gracias, Claudia. Jorge, dejaste pendiente una pregunta al licenciado Amarilla. Es así. En relación a esto que viene declarando, no sé ahora después de su condición de presidente, Mario Abdo Benítez, que no va a inmiscuirse en cuestiones, tiene que ver por ejemplo el Parlamento, ahora con todo el pedido de renuncia, los escraches, algunos parlamentarios que tienen cuentas pendientes con la justicia. ¿Él va a seguir en ese rol, licenciado? Uno de los ejes centrales del gobierno de Mario Abdo Benítez va a ser precisamente apostar por la institucionalización del país en todos los niveles, en todos los frentes y en todas las profundidades, digamos, que requiere nuestra arquitectura como república. Y eso supone respetar claramente los ámbitos privativos de los otros poderes del Estado e interactuar conforme manda la Constitución en aquellos temas donde se requiere una participación, digamos, complementaria. Lo que no puede el presidente hacer es inmiscuirse, reitero, en aquellos temas que son privativos, cuya resolución, digamos, es privativa de los otros poderes del Estado. Pero, dicho esto, donde le compete marcar la línea, que es en el ámbito del Ejecutivo, donde él es el jefe de gobierno, pues ha sido muy claro lo que ha dicho en su discurso respecto de su combate frontal a la impunidad, a la corrupción, de que va a ser el primero que va a colaborar con la justicia cuando algún colaborador del ámbito del Ejecutivo incurra en un hecho de corrupción, digamos, en algún defecto de conducta. Y eso es lo que corresponde. Y obviamente, cuando señalabas antes de la pausa de que se va a inmiscuir el presidente de la República en la reconfiguración de la Corte Suprema de Justicia, eso se va a dar en el ámbito de lo que establece la Constitución Nacional. Hay que recordar que hay un circuito que obviamente hace necesaria la participación del jefe de gobierno en el proceso de designación de ministro de la Corte Suprema de Justicia. Pero es así nuestra arquitectura institucional. De todos los temas que vos mencionaste, los temas recurrentes, ese es uno de ellos. Todo gobierno que asume viene con la idea, ya lo venimos arrastrando desde Nicanor Duarte Fruto con la historia de pulverizar la Corte Suprema de Justicia, que de hecho se hizo. Lo quiso hacer también Lugo, lo quiso hacer Cartes con el tema del juicio político, pero eso no corrió porque se habló de una alianza entre el cartismo y el llanismo, y ahora nuevamente esto que se plantea. Entonces todos dicen, da la sensación de que cada presidente quiere tener su corte. Pero precisamente... Entonces, ¿dónde empezamos acá?
cambiando a los ministros de la Corte o diseñando un esquema de cuál es el sistema ideal que pretendemos, que es la eterna discusión que siempre se da, ¿verdad? Para que no se use la famosa frase cambiamos 12 por media docena. Creo que claramente el presidente Mario Abdo Benítez ha marcado una diferencia en su propio discurso al decir con énfasis de que lo peor que nos ha pasado a nosotros como república es que cada presidente quiera un ministro amigo. Él va a distanciarse de esa práctica. Y es un avance significativo esa mirada, ese compromiso. Y luego tiene que traducirse en los hechos. Yo estoy seguro de que cuando corresponda, digamos, al presidente de la República involucrarse en el proceso de reformar, digamos, la Corte Suprema de Justicia o designar los miembros vacantes, no se va a recurrir a la vieja, perimida, inútil fórmula de pretender llevar a un amigo del presidente de la República como ministro de la Corte Suprema de Justicia, porque esa ha sido una de las razones por la que tenemos una administración de justicia absolutamente quebrada. Claro, desde Carlos. lo ético, desde lo moral, inclusive desde lo técnico, ¿verdad? Porque cualquiera hace cualquier cosa en ese ámbito y nosotros vamos a hacer un salto superador a partir de la decisión que vaya a tomar el presidente en su momento. El problema es que, a ver, surgió como una buena idea el pacto de gobernabilidad. Papucho Laíno, Juan Carlos Guasmosi. Y miran qué terminó, ¿verdad? O sea, se divide la Corte Suprema de Justicia en rojo y azul y ahora también entra un tercer espacio que ya es el de la izquierda, ¿verdad? El progresismo. Y atendé, se van Sindulfo Blanco, Torres Kinzer, Baja. ya se fue. Sindulfo Blanco, Torres Kinzer, Miriam Peña, se van en los próximos meses de esta Corte Suprema de Justicia. Es decir, va a haber una revolución. 4 vacancias al menos va a haber. Al menos, en este quinquenio. Naturalmente, ¿verdad? Naturalmente, porque cumple el 75, no porque se quieren ir, ¿verdad? Claro. Pero, es decir, va a obligar esto a un diálogo y va a correr mucho por tu oficina de asesoría política esto, Carlos, porque el Partido Liberal no va a querer perder el espacio de Sindulfo, no va a querer perder el espacio de Bajac. Así nomás funciona esto. O sea, no sé cómo van a negociar esto. Se entiende una vez más que estamos ante la posibilidad de romper un paradigma y de poner gente capaz, no importa su afiliación, en la Corte, pero no sé, Carlos, no sé cómo van a hacerlo. Y ojalá quienes se vayan a postular para pretender, digamos, ocupar un cargo en la más alta magistratura de la justicia, vengan sin ataduras partidarias. Ojalá sean personas que ni siquiera hayan tenido militancia en el mundo de lo partidario, comprometidos con la política, con el país, con el ejercicio del derecho. Sin duda, algunas son requisitos necesarios, pero nosotros necesitamos transitar serena, reflexiva, pero contundentemente hacia una justicia no partidaria, no partidista. Tenemos que abandonar este tema de que en la Corte Suprema de 9 miembros tiene que haber 5 colorados, 3 liberales y 2 independientes. Esa no puede ser la regla principal para designar a quienes tienen la responsabilidad en la República de velar por la justicia. Y yo creo de que el presidente Mario Abdo Benítez, conforme la visión que ha desplegado y comprometido a través de su discurso, va a colaborar para mudar este modelo que, reitero, ha fracasado rotundamente. Carlos, quiero... Ahí nomás digo, ¿dónde arrancamos, verdad? Cuando ya está hoy instalado lo de la constituyente. Primero hacemos una constituyente, reformulamos el rol del Consejo de la Magistratura, jurado de enjuiciamiento de magistrados, o hacemos primero el cambio en el Poder Judicial, después hablamos de la constituyente. La vida no da para tantas cosas. No, pero es lo que... Ya me engaño. Pero es lo que está instalado, por eso yo arrancaba... Pero Villano Mayor es el único que habla de la constituyente. Villa Mayor. Villa Mayor, perdón. ¿Yo qué dije? Villano Mayor. Bueno, no importa, olvídate de la constituyente, yo quiero ir a temas terrenales. ¿Vos sabés que estaba pensando? Una cuestión. El tema González Daz es los escraches. Vamos a suponer que no aguanta, a pesar de que yo creo que un animal político González Daz le va a aguantar. Vamos a suponer que no aguanta el tema de los escraches y se va. Allí entra Martín Arévalo y va a ser el 6º concejal de Asunción que sale antes de cumplir con el mandato popular, el 6º. No importa, se va como senador. Si siguen los escraches,
entendés que bien, Carlos, si siguen los scratches, digamos en el orden sería Oviedo Mato, ¿verdad? Que yo creo que realmente tal Casey le tendió una trampa. Pues supongamos que siguen los scratches, él también se va. UNACE no tiene senador suplente. Se va un Colorado, ¿sabes quién es? ¿Quién? Arnaldo Franco. De Honor Colorado también, por lo menos hasta ahora, ¿verdad? Que fue secretario privado de HC. Qué quilombo, coña de netancia. ¿Qué opinaba el tema de los scratches, Carlos? Y es un elemento bien importante que debe ser administrado, mejor dicho, analizado con mucha atención. Me parece que va a ser un elemento permanente de nuestra coreografía, digamos, nacional, de aquí para adelante, y es muy bueno que así sea, una ciudadanía activa que protesta, que llama la atención, que ya no se conforma, digamos, en un rol pasivo, sino que toma la iniciativa de procurar generar cambios en los diferentes ámbitos que hacen, digamos, al funcionamiento de la República. Y además, me parece que va a ser siempre un termómetro que va a marcarnos la temperatura de cómo está el humor social respecto de sus representantes. Y eso significa que aquellos que ocupamos roles en el servicio público, ya sea cargos electivos o designados, pues también tenemos que ponernos a la altura de las exigencias y dejar de macanear. Aquí ya no se va a tolerar claramente ninguna inconducta, falta de postura, digamos, de sobriedad ciudadana, de buen servicio, de compromiso con la decencia y la honestidad por parte de la ciudadanía, y está bien que así sea, porque el servidor público tiene que estar transitando ni siquiera por fuera de la delgada línea de la legalidad, no puede, nadie fuera de la ley y mucho menos por encima de la ley. Eso es lo que se espera, es lo que se espera de los servidores públicos en una democracia madura, en una república ordenada. De hecho, ahora ustedes asumen en un escenario distinto, ¿no? En el sentido de que cuando se habla de los famosos 100 días de gracia, yo no sé si ya no existe más eso, ¿verdad? Ya no existe por el ambiente que hoy se vive. Y yo creo que la interacción ciudadana, todo este mundo digital, ha hecho que la luna de miel de 100 días sea ya una cosa del pasado. Hoy se necesita efectividad, se necesita responder en línea, digamos, a las exigencias ciudadanas de la mejor manera posible, y ya no existe aquella luz, aquella luna de miel con el que se adornaba cualquier gobierno al inicio de su mandato. Hoy estamos todos ya contra el reloj y bueno, eso nos obliga a ser muy eficaces en todas nuestras acciones. Claudia. Ahora, para volver al tema de la ANR, por más que sea liberal, ¿verdad? El miércoles escuchaba decir a Ramón Romero Roa que es como que hay que dejar de lado ya la división dentro de la ANR y mirar en una unión, o sea, mirar una unión ya para adelante en pos del bien de la ciudadanía. Y por otra parte, Juan Carlos Baruja, muy cercano al expresidente Horacio Cartes, decía que van a esperar de que Mario Abdo Benítez sea quien encare un diálogo. Ahora, lo que yo quiero entender, y de acuerdo también a lo que manifestaba, como que la línea de gobierno de Mario Abdo sería, le consulto para que me aclare, sería trabajar con los sectores fuera de la ANR y dejar de lado esta división, o en verdad sí preocupa al gobierno actual no contar con Honor Colorado. El presidente Mario Abdo Benítez va a trabajar al interior del Partido Colorado con mucha sobriedad, procurando unir esa gran familia. Es una tarea absolutamente necesaria y es de manual, digamos, que el presidente procure que su partido de gobierno, que en su partido de gobierno reine la armonía, un clima de tranquilidad. Y obviamente va a hacer todo aquello que esté a su alcance para lograr esa necesaria armonía. Pero eso no obsta a que nosotros, en procura de la gobernabilidad democrática, tengamos, digamos, una red de puentes hacia los diferentes sectores políticos, sociales, empresariales, porque hoy la gobernabilidad ya no se reduce a tener o no mayoría
en el Parlamento. Hoy se necesita tener realmente una vinculación muy cercana con la gente. La gobernabilidad está dada fundamentalmente en la medida que un gobierno esté respondiendo a la expectativa ciudadana, y es lo principal, a diferencia de lo que sucedía antes, de que si uno tenía controlado el Parlamento, digamos, ya podía estar tomándose una siesta tranquila respecto de la gobernabilidad. Hoy no es suficiente, es necesario tener mayoría en el Parlamento por temas, por proyectos o por afinidades de cualquier naturaleza, pero no es suficiente. Hoy la gente es la que te da la chance de seguir para adelante. Bueno, tengo que ir cerrando. ¿Quién va a ir a INC? No tengo esa información. Seguramente que mañana o pasado se estaría ¿La contratación anunciando. Están todos los nombres definidos, ¿Sea? pero será el presidente que vaya anunciando Opaco, vía decreto todas esas Donatel. nominaciones. Está Donatel todo, ¿Quién está? está todo Con previsto. Donatel está el abogado Andrés Buetich. Ah, mira vos. Andy Buetich. Qué bien. Emergencia nacional, Muy falta. buen profesional, ¿no? ¿Una emergencia nacional? Y se irá anunciando en las próximas horas. Bueno, gracias, Carlos Vos sabés Amarilla. cómo cambió. Yo me acuerdo en otros programas, Carlos Amarilla, duro, directo Está al hecho un cuerpo. Hoy embajador. está hecho, no sé, Pero está bien que sea Castiglione sale y tiene que ir Carlos Amarilla como, No, pero está como bien que canciller. sea así, está bien que sea así. Gracias. Muchas gracias por la invitación y un Muchas gracias. placer compartir con la audiencia. Bueno, Pausa. vamos a la pausa, Claudia. Ya venimos. Las tarjetas de crédito del Banco Basa te dan estos beneficios. Los lunes tenés 5% de descuento en todas las estaciones de servicio. Los miércoles, 10% de descuento en spa y peluquerías. El 20 de cada mes tenés 20% de descuento en los supermercados Real. Y esto no es todo. Además, podés retirar adelantos de efectivo de cualquier cajero automático hasta 6 cuotas sin intereses. Y si pensás viajar, hacelo con Gol, al destino que quieras con 18% de descuento hasta 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresa a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa. Cuando quieras, estamos. Seguimos en Cara o Cruz y vamos a hacer el cierre de nuestra primera encuesta que estaba en el Twitter sobre el planteamiento de una constituyente incentivada desde el Ejecutivo. ¿Estás de acuerdo? La gente dijo que sí en un 53% y que no en un 47%. Ahora sí ya vamos a pasar a nuestro segundo tema de la noche. Las declaraciones del nuevo ministro de la Juventud, Felipe Salomón, que ya anunció que en días nada más, entre 15 a 20 días, va a presentar un proyecto para modificar la ley del servicio militar obligatorio. A continuación, lo que decía el ministro de la Juventud. Yo digo y vuelvo a decir que una de las oportunidades, una de las opciones también, con esto no digo que tiene que ser obligatorio, pero sí un joven al ingresar al cuartel sale con un oficio, sale con una pequeña plata en el bolsillo y sale con un poco más de patriotismo. Entonces nosotros vamos a trabajar, vamos a ver un nuevo, o a preparar, mejor dicho, un nuevo proyecto y donde vamos a estar explicando a la ciudadanía. Tenemos que sacar el tabú que tenemos del que en los cuarteles hay castigos, porque en los cuarteles también se aprenden valores, oficios, y por eso queremos nosotros nuevamente presentar una nueva reglamentación, un nuevo proyecto para eso. Declaraciones del ministro de la Juventud, Felipe Salomón, y ya habilitamos una encuesta sobre este tema. ¿Crees que el servicio militar obligatorio es una alternativa para solucionar la problemática juvenil? ¿Sí o no? Ya queda habilitada la encuesta a través del Twitter, @CaraoCruzPI, y los comentarios con el hashtag #COCPI. Gracias, Claudia. Bueno, qué pena me da nuestro ministro de la Juventud. Sabes que este es un tema que no le compete en lo absoluto al Ministerio de Educación y al Viceministerio de la Juventud. Este es un tema castrense. El servicio militar no se puede discutir, es obligatorio por Constitución, esto es clarísimo. Pero también hay un artículo constitucional, el 37, que habla de
la objeción de conciencia. Yo siento pena, perdón que diga esto, Felipe Salomón, este no es un tema que pasa por el Viceministerio de la Juventud. El servicio militar no se discute, eso está en la Constitución, es obligatorio. Es más, Jorge, ¿cuántos años vos tenés? 43. Bueno, vos que no te fuiste al cuartel, tenés que servir. Estás todavía, hasta los 50 años vos estás obligado a hacer tu... ¿Por qué Vidal dice que sí ahí? Hasta los 50 de Vidal, hasta los 50 de... Pues yo no me fui porque era hijo único, hijo sostén. Si yo no trabajaba, la familia no... Ley 569-1975, efectivamente, una de las opciones era declararse hijo sostén. Bueno, pero las dos cosas vos tenías, inhábil y sostén. Pero bueno, vamos a hablar de esto con nuestros invitados de Sí, ahora. está con nosotros el coronel en situación de retiro, Carlos Kohler. ¿Cómo estás, coronel? Buenas noches. Buenas Gracias por venir. noches para toda la audiencia, señor Jorge Torres, señor Clary Arias, nuestro amigo Vidal, muy buenas noches y un saludo muy particular a todos mis colegas de las Fuerzas Armadas de la Nación, que en cierta forma, como soy un oficial retirado del ejército, entonces formo parte de Sí, ese señor. gremio. Así Y les mismo. envío un abrazo muy fuerte a mis colegas. Muy bien. Vidal Acevedo, Servicio Paz y Justicia, Serpaz Paraguay. ¿Cómo estás, Vidal? Sí, buenas noches, Jorge, Clary, coronel. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Bueno, eso es un tema interesantísimo porque, coronel, el servicio militar sigue siendo obligatorio según la Constitución Nacional y eso no se discute. Ahora, por supuesto que uno, me imagino que suma valores, no es que adquiere todos los valores del cuartel, pues suma valores. Los valores uno los adquiere solamente en la casa de un padre, de una madre, de un abuelo, una abuela, Lógico. etcétera. Pero yo no entiendo por qué acá se discute el tema. Y Torres se declaró hijo sostén. Yo también me declaré hijo sostén. Usted recordará, ¿no? Aquella ley de 1975, artículo 42 de las exoneraciones, justamente, Sí, ¿verdad? Hijo exactamente. sostén o Sí. las inhabilidades físicas, ¿verdad? Sí, exactamente, que está enfermo, etcétera. Hablemos Sí, de eso, perfecto. coronel. Y mire, vamos a resumir, estamos al aire, ¿verdad? Tenemos Sí. pocos segundos. Y hay dos maneras de cumplir el servicio militar en la República del Paraguay. Hoy con toda la Constitución Nacional, con la ley. Sería cumplir el servicio militar en un cuartel, digamos, y el servicio civil optativo, que es el que se declara objetor de conciencia. Para los dos casos que nosotros tenemos, por ejemplo, para los años 2016, 2017, 2018, tenemos aproximadamente de 50 a 60 mil ciudadanos paraguayos con la edad de 18 años y de esos tenemos un aproximado de 5.000 que prestan efectivamente servicio. El número no es exacto, en realidad es 3.400, 3.700. Pero igual es y abismal la después diferencia. tenemos otra, sí, tenemos otra, los objetores de conciencia. ¿Cuántos son esos anualmente? Y anualmente, en realidad, como nunca funcionó el sistema de objeción de conciencia, se juntaron como 140.000 a 170.000. Tenemos todo eso acá, inclusive para presentarles con más tiempo en una conferencia y todo. Ya me adelanté a hablar con Vidal, que yo le invito a que participe con nosotros y veamos en dónde se encuentran las diferencias para hacer una alianza estratégica, porque lo fundamental aquí es la República del Paraguay. Coronel, me gustaría, enfatizar lo básico. ¿Cuáles son las ventajas que usted ve como hombre de cuartel? ¿Por qué le invitaría a los jóvenes a hacer el servicio militar obligatorio? Para todo lo que uno trata en una universidad, en un colegio, en una escuela, lo que sea, debemos de colocar las cosas en un contexto. Bueno, entonces la República del Paraguay, constitucionalmente hablando, debe ser defendida por sus Fuerzas Armadas, artículo 173 de la Constitución. En otras leyes, en la ley del servicio militar mismo, dice de que, y en la Constitución también, dice de que todo paraguayo tiene el deber de defender a la patria. Y en el artículo número 2 de la Constitución, el número 2 de la Constitución habla de la soberanía. Para que nosotros mantengamos la soberanía, debemos de establecer el servicio militar. Entonces, el servicio militar obligatorio es la base
es como el cimiento de la defensa nacional. Puede haber casos como se presenta en la prensa, etcétera, que hay gente que no está de acuerdo con tal o cual parte de la ley del servicio militar obligatorio. Y así es que le han cortado el brazo a la ley del servicio militar obligatorio, le quitaron otro dedo, una parte de la pierna, porque donde había una obligación de que el ciudadano no cumpla, por ejemplo, con el servicio militar obligatorio, y decía la ley que él no podía, por ejemplo, trabajar legalmente. Eso, como 4 o 5 artículos fueron derogados tranquilamente, pero hoy la situación que se presenta, ¿por qué tiene que ir? Vamos el joven al cuartel. Bueno, nosotros tenemos ciudadanos de 18 años en Asunción, en Concepción, en todo el país. Tenemos en el interior, tenemos, ¿verdad? Y si nosotros vemos la estadística de cuántas personas son analfabetas, cuántas personas tienen pocos recursos, si vemos nosotros también en forma global un país, por ejemplo, como Israel, ¿verdad?, en donde la persona a los 14 años tiene una profesión, digamos, digamos una profesión básica. De mando medio. De mando medio, para que él pueda generar entonces economía. Nuestra gente, históricamente, yo fui subteniente, fui teniente, tenía 30, 36 soldados a mi cargo, y muchos de ellos venían analfabetos. Legalmente, el ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, tenía los cursos de alfabetización. Yo me llegué a ir del Colegio Militar a Areguá también a enseñar como un profesor, a enseñarle a los analfabetos. Mucho las Fuerzas Armadas han hecho en ese sentido. Es función del Ministerio de Educación y Cultura. Es función del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Qué es lo que hace el ejército? ¿Qué es lo que hace la Fuerza Armada? Viene el joven a prestar el servicio militar. Se le da la instrucción básica militar, IBM, y luego se le da la instrucción de calificación militar. Él es un ciudadano en condiciones de defender a la patria. Nosotros estábamos hablando acá con Vidal y él me dice que hay muchos problemas en Pedro Juan Caballero, hay problemas en Salto del Guairá, etcétera, que el Brasil está generando ahí, digamos, su cultura o lo que fuese. Bueno, yo le pregunté a Vidal, ¿qué solución ves para este tema? Ahí en el pasillo. Y él me dice que no tenía una idea muy... Vamos a preguntarle, coronel, sí, a ver, directamente preguntale, a Vidal, favor, antes de entrar al tema en particular. ¿Cómo interpretan ustedes, vos que estás hace años, Vidal, en el CERPAC Paraguay, estas declaraciones del ministro de la Juventud, cuando él dice que hay un tabú en relación al tema servicio militar obligatorio, porque en realidad ahí pasan otras cosas muy positivas y hay como que un temor por parte de los jóvenes en ir al cuartel? Sí, primero, antes de nada, que creo que para congraciarse con el presidente de la República, ya que Mario Abdo basó su campaña en el tema del servicio militar obligatorio para los jóvenes, la primera conferencia de prensa, el viceministro de la Juventud, Salomón, dice que va a presentar un proyecto de ley. Creo que está errado en ese tema, porque para cambiar eso se tiene que hacer una constituyente, ¿verdad? Creo que está lejos de eso. Y otra cosa, una falta total de respeto hacia los familiares víctimas del servicio militar obligatorio, cuando dice que hay que sacar el tema del castigo como tabú. En el servicio militar obligatorio desde 1989 hasta el 2012, hasta el 2012, hubo 147 muertes de jóvenes que fallecieron en diferentes circunstancias en los cuarteles. 2 desaparecidos. Se llevaron casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Paraguay fue condenado por la muerte de 2 soldados y también acuerdo de solución amistosa en el caso de 2 niños soldados desaparecidos. La mayoría de ellos tenían menos de 18 años. Entonces, para nosotros, volver a tocar el tema del servicio militar obligatorio como prioritario, como política social, creo que estamos totalmente en una cuestión de retroceso, ¿verdad? Porque en estos tiempos, ustedes le preguntan a un joven de 18 años si quiere hacer el servicio militar, no está dentro de su agenda hacer el servicio militar obligatorio. Está golpeando las puertas de las facultades o estar ya colaborando, muchos de ellos trabajando para
cooperar con la canasta familiar. Entonces, tener como primera medida, como primer empleo, el tema de darle a los jóvenes el servicio militar obligatorio, creo que es totalmente obsoleto, anacrónico. Y otra cosa, los oficios, eso hay que darle al Servicio Nacional de Promoción Profesional. El tema de las escuelas técnicas, que hoy día tienen muchísimos problemas en su estructura o en cuanto a cobertura para tener mayores rubros. Entonces, nosotros decimos del CERPAC y de otras organizaciones, ¿por qué dar un tema de nuestro presupuesto general de gasto a una entidad como la Fuerza Armada, que realmente es vegetativa? Porque no da ninguna ganancia al Estado paraguayo las Fuerzas Armadas. Por ahí. A ver, bueno, esto es muy duro, Vidal, lo que estás diciendo. O sea, las Fuerzas Armadas no están para lucrar, Vidal. ¿De dónde vos sacás que la Fuerza Armada tiene que generar lucro al Estado paraguayo? Sí, por eso mismo, pero nosotros tenemos problemas de salud, de educación, tenemos problemas de habitacional, tenemos muchísimos problemas y una gran parte de nuestro presupuesto va a una entidad que vos, es como si fuese que vos te vas al centro de salud y no encontrás la aspirina. La Fuerza Armada hoy día no te va a responder ante un eventual conflicto, que no tenemos hipótesis de conflicto, sí tenemos cuestiones internas muy fuertes en el norte principalmente, pero hasta ahora también desde el 2013 que se ha creado una fuerza también ahí, no ha tenido grandes resultados. Entonces, y sí ha llevado demasiada ganancia y se ha dado plata en vez de estar dando recursos para el tema de salud, educación o mismo para tierra para los campesinos, ¿verdad? Que hace mucho están pregonando por una cuestión de la reforma agraria. Coronel Kohler, ¿le quiere responder al señor Vidal? La verdad, yo no le quiero responder. Okay. Para mí, que me pasé una vida dentro de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y conozco profundamente mi profesión y lo que son las Fuerzas Armadas. Y investigo también sobre diversos temas, como por ejemplo que hoy, la semana pasada, la República de Bolivia recibió como 20 vehículos blindados y otras cuestiones de armamento de China nacionalista. Y ellos están aliados con China nacionalista, con Rusia, se habla también de Irán. Y nosotros estamos acá con escaso presupuesto para las Fuerzas Armadas y ese es el motivo. ¿Por qué? Voy a decir muy suave, porque vengo tratando de... No, voy a hablar suave, porque yo vengo para hacer una alianza con el CERPAC. Porque nosotros tenemos que encontrar puntos de convergencia de manera a realizar una estrategia nacional, de manera a que podamos cumplir mejor con el tema de la soberanía nacional, con el tema de la defensa nacional, con el tema de la defensa de nuestros valores, de nuestras costumbres, de nuestro folclore. Por eso yo ahí en el pasillo ya le invité a Vidal a conversar, a hablar. Le pregunté si él es paraguayo. Él es paraguayo. Él tomó un poquito así, pero después entendió porque le explicamos que todos, de acuerdo a la Constitución Nacional y a las leyes, y creo que ya reitero esto, tenemos el deber de defender a la patria. ¿Cómo? A través de la formación, y así generamos también la reserva, que es lo que ustedes estaban hablando. Y acá genero otro punto, porque ves que en este tema de comunicación, ¿verdad? A veces uno tiene que tomar, por ejemplo, como una curva y tomar una tangente y entonces ir en dirección al sol o a lo que fuese, ¿verdad? Porque si vamos a quedarnos a discutir sobre quién inventó la rueda, vamos a descender no sé cuántos miles de años. Entonces, ¿por qué no hablamos de acá para el frente? ¿Pero cuáles son los puntos de coincidencia acá? Miren, ellos, por ejemplo, quieren modificar la Constitución Nacional en cuanto que quieren que el servicio militar no sea obligatorio. Eliminar el artículo 129. Ellos quieren... 129. El 129 ellos quieren eliminar, modificar. Optativo. Intentaron inclusive, porque eso tienen que tener 30.000 firmas para poder presentar en el Congreso. O si no, uno de los poderes del Estado está todo... Una enmienda, digamos. Pidieron una enmienda, no consiguieron, ¿verdad?
pero no necesitan ellos esa enmienda. Si una persona, Juan González, Juan Pérez, no quiere cumplir el servicio militar, en cuanto a la instrucción militar, no quiere, simple, pide la Artículo objeción de 37. conciencia. Después, en la objeción de conciencia, se tiene que ir al centro de salud X para prestar servicio ahí. Entiendo que en los sábados se le controla, se hace la planilla, todo, tranquilo. Bueno, no quiere otra vez hacer eso. Entonces, más simple todavía, paga el impuesto legal, que entiendo son de aproximadamente 200.000 guaraníes anuales por 8 años. Y se acabó. No necesitamos estar en desacuerdo en ninguno de estos puntos. Y así nosotros, ellos obtienen lo que ellos quieren. Pero por no se van a ir en el cuartel. Coronel, por eso es que, eso creo que vos dijiste, Vidal, ¿por qué instalamos otra vez este tema? Cuando que ya está, me parece, el artículo constitucional que hace referencia al servicio militar obligatorio ya está reglamentado, tenemos la objeción de conciencia. O sea, ¿por qué desde el Ministerio de la Juventud instalamos otra vez este tema? Me permití 2 segundos sí, para hacer de disparador. Primero, porque el Ministro de la Juventud no tiene una puta idea de lo que va a hacer el Ministerio de la Juventud, entonces toma esta idea del servicio militar. El servicio militar, Jorge Torres, no se discute. Está en la Constitución, artículo 129. Todos tenemos que ir al cuartel. Y en algún momento de nuestras vidas, por ABC de motivo, vos no te fuiste porque eras hijo sostén, igual que este servidor, ¿verdad? Está todo establecido, ley 569, artículo 42. El párrafo quinto, ¿no querés leer? Con mucho gusto, vamos a leer el párrafo del artículo 129. Sí, el párrafo quinto. Con mucho gusto. Te voy a leer todo el artículo. No, abajito no dice, quienes declaren, dice. Quienes declaren su objeción de conciencia prestarán servicio en beneficio de la población civil. Artículo 37 de la Constitución, la objeción de conciencia. Sí. La ley 4013, que ha de saber de memoria, sí, Vidal, ¿verdad? Del 2010, la objeción de conciencia. ¿Alguna vez se creó este Consejo Nacional de Objeción de Conciencia? ¿Está funcionando ahora? No. Nunca funcionó. No, nunca funcionó. Se reunió una vez. Ese tiene que estar, vos que conocés, está compuesto, tiene que estar compuesto. Un representante, pero Vidal, lo que te quiero decir, algo tiene que hacer el objetor de conciencia. Sí. No puede rascarse. Sí, ya sé, pero que tiene que respetarse. Pues, lo que pasa es que la ley 4013 está mal hecha. El único que pudo, ese consejo tiene unos suprapoderes ahí, en el sentido de, por ejemplo, que ese consejo va a admitir o no va a admitir, va a rechazar o va a rechazar el tema del derecho de la objeción de conciencia. Eso es un error. Sí, claro, pero acá está, ellos tienen esa potestad y, por ejemplo, para verificar si realmente tu objeción de conciencia es verdadera, va en contra del artículo 24 que dice nadie puede ser molestado o indagado a causa de su creencia o su ideología. Igualmente, ellos también agarran y toman en la declaración del objetor y envían a la Fuerza Armada para ver su procedencia o no, cuando que la objeción de conciencia es una cuestión netamente civil, ¿verdad? Entonces, el artículo 21 sí que es peor, porque el artículo 21 dice que de esta ley, si me permití, puedo leer un ratito. Por favor, adelante. Dice: quedan exceptuadas del trámite previsto en el artículo 4 y concordantes de la presente ley los ciudadanos que hayan dejado constancia de su objeción de conciencia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados o de Senadores del Congreso en fecha anterior a la promulgación, dice, de esta ley. Los mismos deberán optar entre prestar el servicio sustitutivo o pagar una contribución equivalente a 5 jornales. Esa peor ella puede derecha sama la ley. Ya pasó ya eso. Sin embargo, la ley pues rige de acá para adelante, no puede ser retroactivo. Artículo 14 de la Constitución Nacional, ninguna ley puede ser retroactiva, y esta ley lo hace retroactiva porque Jorge, que no hizo el servicio militar, puede optar entre hacer el servicio militar o si no pagar una multa de 245.000 a 300.000 guaraníes para actividades diversas no especificadas. O sea, esta ley realmente es la ley 4013. Eso hay que volver a revisarla y está súper mal, ¿verdad? Hoy día ningún objetor de conciencia todavía hizo el servicio militar, a excepción de un muchacho de apellido Gagliardone, del servicio social civil, el servicio civil. No, el servicio hizo un chico de apellido Gagliardone allá por el 2005, 2006, por ahí. Él pidió constitucionalmente y se le habilitó y creo que hizo en la Cruz Roja su servicio social civil.
Entonces, lo que nosotros decimos es que en algún momento esto tiene que ser optativo. El que quiera irse al servicio militar, que vaya. Y el que quiera hacer el servicio social civil, que lo haga. Pero al decir servicio social civil obligatorio, no puede pues, ser algo, un servicio no puede ser obligatorio. Un servicio tiene que hacerse de modo propio, ¿verdad? Y tiene que hacerse... El servicio social civil también, Clara y Jorge y el coronel también seguramente sabe que va a derogar nuevamente un gran presupuesto porque el joven objetor no va a sacar de su bolsillo para dirigirse a hacer el servicio social civil en tal escuela, en tal centro de salud o donde este consejo le diga dónde tenga que hacer. Entonces, esa plata va a salir otra vez de nuestros recursos. Y si van a ser todos, no van a ser los 60.000, van a ser de 10 a 12.000 personas por ahí quienes tienen que hacer. Y el otro día, no sé si ustedes leyeron que un concejal ya tuvo la brillante idea de que los objetores de conciencia vayan y limpien las plazas. Cuando hagan la objetores de cuera, JIPA, empleo la jornalero cuera. Eso no es la función del objetor de conciencia. El de la plaza ya es funcionario público y que se le va a sacar a ese señor para que los objetores vayan y barran. Eso no es el tema de la objeción de conciencia. El objetor de conciencia tiene que hacer el servicio social civil. Cuando esté en regla, no es problema del joven, no es que el joven no quiera hacer, el problema es la ley es el problema. Y acá lo que estamos viendo es que esta sociedad adultocéntrica le preocupa que 60 o 70.000 jóvenes no tengan, entre comillas, nada que hacer. Mentira que no tienen nada que hacer, se van al colegio, juegan fútbol, un montón de cosas hacen los jóvenes, ¿verdad? Pero para ellos son tecoreí y son todos violentos y son todos, entonces hay que domesticar. Hay que ponerle un freno a eso y para eso está el servicio militar obligatorio, que ahí se le enseñan los valores de patriotismo, respeto, amor a la patria, un montón de cosas que sí realmente son tabúes. Todas esas cuestiones de solidaridad, de respeto al mayor o cualquier otra cuestión que tenga que ver con valores se consigue en la casa, en la familia, en la sociedad. No hace falta que un joven vaya y pasa al estadio de las Fuerzas Armadas, donde sí todavía se consiguen castigos, que hoy día no sé por qué no están siendo más denunciadas por algo, ojalá que no ocurre más, pero estoy casi seguro que siempre ocurre un apesarapó, un ayuragú, un pulito, un tenderse, levantarse, siempre ocurre, porque ahí la disciplina y el respeto está basado en el castigo y en el miedo. Entonces, por ahí pasa el tema del por qué nosotros decimos que el servicio militar obligatorio para los jóvenes hoy día no sirve. Sirve más que esos 300.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, ojalá puedan irse al SNPP o vayan al colegio. Ese es un problema social grave. Y el problema de la adicción también. Esos que le dicen chespi, todos esos muchachos que están olvidados por la política pública. ¿Por qué el señor Salomón no se acuerda de eso, por ejemplo, para poder enfrentar esa política con políticas claras? ¿El cuartel no ayuda a alejar de los vicios a los jóvenes? En algunos casos es muy probable que sí le ayude, pero usted le trae a un subteniente, a un teniente, lastimosamente no puede venir porque ellos tienen una cuestión, ellos son no deliberantes, puede venir un coronel para arriba. Ellos están hastiados probablemente de tenerle a un joven con problema de adicción en su cuartel como conscripto, porque el problema puede manejar armas y cuello. Entonces un problema para el subteniente ahí, que 2 o 3 chicos tengan problema de adicción y se vayan al cuartel con esa problemática. Coronel, no sé si escuché mal, usted dijo, porque no se fueron al cuartel, precisamente tiene ese problema de adicción. Dijiste. Pero es lógico. Vamos a hablar no de la gente que se va al cuartel, porque como te das cuenta, mi estrategia es bastante tangencial. Entonces vamos a hablar del común y corriente de la gente. Acá estamos cerquita en Republicano, barrio Santa Ana, llenísimo, tengo información de inteligencia, ¿verdad? Pero de los distribuidores, hace poco acá vino la Senat, ¿verdad? Si vamos a hablar del tema de la droga, necesitamos 3 horas o 5 horas de programa. Pero básicamente solucionamos eso enviándole a los jóvenes al cuartel. No, señor, por eso yo quería tener por lo menos 2 o 3 minutos y explico lo siguiente. Nace una persona, ¿verdad? Llega a los 18 años, ¿verdad? Durante ese tiempo que dijo ahí, nuestro amigo dijo que hay un periodo, vamos a decir, de los 15 a 18 años, muchísimos ya están drogados. Si el ciudadano está drogado, no le sirve a la Fuerza Armada, no le sirve a la patria. Imagínese, él tiene que tener un arma, tiene que entrenarse para eso, porque si tenemos guerra,
Entonces, tenemos que manejar las armas. Y nadie puede decir que mañana o pasado, o dentro de 5 o 10 o 100 años el Paraguay no tenga una guerra. Si nosotros no tenemos Fuerzas Armadas, entonces le estamos invitando a los otros estados a que invadan, como hizo Bolivia, como hizo el Brasil o como están haciendo ahora mismo esta gente que son malos paraguayos y están matando a sus conciudadanos allá. Nosotros acá básicamente yo vengo, señor, a exponer a todo el pueblo paraguayo que estamos obligados por el artículo 127 de la Constitución Nacional, que toda persona está obligada al cumplimiento de la ley. Y si la ley que mostró ahí, yo tengo acá en mi celular, la ley del servicio de objeción de conciencia. 4013. Tenemos todo acá, en un programa de 30 minutos, ¿qué es lo que vamos a decir? Toda persona está obligada al cumplimiento de la ley, la crítica a las leyes es libre, pero no está permitido predicar su desobediencia. Y yetu uina, se puede hablar en guaraní acá. Claro. Y yetu uina con situación, De yetu porque la uina, historia cuestión de interpretación nomás. No, disculpe. Yo interrumpí. Al cuartel. No, nosotros no queremos llevarle en el cuartel. Mira, no te invita al cuartel. No. Sí. Nosotros no queremos llevarle a él al cuartel. Nosotros queremos sentarnos con él. Va la quinta vez que digo, ¿verdad? A conversar tranquilamente. Vamos a poner cuáles son las coincidencias que tenemos. Los que no coincidimos, vamos a buscarle una solución. Vamos a buscar eso de tal manera, porque estamos en el Paraguay. Tenemos que defender a la República del Paraguay. Inclusive la parte cultural, todos ya dijimos, estamos repitiendo. Nuestro amigo dijo la misma cosa que yo dije, de otra manera, ¿verdad? También hago constar, que conste en acta, de que en ningún momento ataqué al CERPAC. Y sin embargo el CERPAC atacó a la Fuerza Armada, mismo así vengo acá en un nivel el más bajo posible de negociación. Y para contestar a la pregunta, esos ciudadanos no sirven para la Fuerza Armada, los drogadictos. Tenemos que elegir los mejores soldados para defender a la patria. Y Yetu Ujina la dejó de prestar servicios por 30 años, se ha prestado servicios, antes lo vea ese camarada, acuerdo mío, prestar 30 años, oficial de guardia, escuché que él prestó servicio, Sí. ¿verdad? Ahora, lo que ocurre dentro de los cuarteles, para eso existe el sumario, existen todas las leyes militares, La justicia militar, ¿verdad? Hasta oficiales se van allá en Viñascue, ¿verdad? Así mismo. Yo, gracias a Dios, pasé varias veces frente a Viñascue, pero hay muchísimos oficiales honorables acá en este país, ¿verdad? Y una preocupación acá de nuestro amigo de CERPAC, voy a investigar y voy a ver para que venga un subteniente, un teniente primero, a hablar en la tele, ¿verdad? Y a ver un poco lo positivo que hacen las Fuerzas Armadas. Ustedes están viendo ahora este tema de la asunción al mando presidencial del señor Mario Abdo Benítez. Ustedes vieron que hubo algún pequeño inconveniente con el tema de la seguridad. Muy profesionales son las Fuerzas Armadas del Paraguay. No hubo, a excepción de uno que les digo, que fue justamente un drogadicto que le mató a una chica ahí en plena plaza, una chica de 20 años, hija de un oficial de policía. Y ahí está, nosotros podemos cooperar para que por lo menos disminuya. Y de hecho la Senat en estos últimos meses, ustedes son los primeros que saben cuántos procedimientos y cuántos miles de kilos de marihuana. Y los que están en la Senat, ¿qué son? Son oficiales, son suboficiales del ejército, de la Fuerza Armada. Y ellos están trabajando a full time. Yo le conozco al ministro que salió, el coronel Vera. Fue mi alumno. Pero él no quiere, coronel, tengo que interrumpirte, pues hay que cerrar el bloque.
Sí. Pero Vidal en Serpa, ustedes no quieren luego Fuerzas Armadas. No. Nosotros no tenemos esa potestad, aparte que yo en ningún momento... Desde el punto de vista ideológico, digo, tal Sí, vez. desde el punto de vista ideológico sí, pero yo en ningún momento le ofendí a las Fuerzas Armadas. Yo lo que dije es real. En las Fuerzas Armadas existe impunidad. De esos 147 muertes que fallecieron esos chicos, solamente 8 fueron Desde condenados. el 89. La caída de la dictadura. Hasta el Hasta hoy 2002, día. 147, 2 desaparecidos. Está en la página web del CERPAC, www.cerpacpu.org.pi. Puede googlear, coronel, y va a encontrar ahí nuestro libro en donde usted puede cerciorarse de esas Yo muertes. cuando me enteré de que iba a venir acá, 8 de memoria conozco tu página. Sí, qué suerte. Su servicio de inteligencia está funcionando. Yo no soy un oficial de inteligencia. Sí, entonces el CERPAC no puede ofender a nadie, ni siquiera está en nuestro ánimo hacerlo, sino que nosotros vamos sobre cuestiones reales, ¿verdad? Nosotros decimos hoy día que el tema del servicio militar obligatorio es una cuestión obsoleta, anacrónica, se tiene que pensar en otras cosas para los jóvenes, ¿verdad? Probablemente a algunos le ayuden, a otros no. Entonces, Pero es la cuestión de fondo del servicio militar, para terminar nomás. Sí. La posibilidad de un conflicto Bélico. armado con algún No le país. interesa. Vos sabés, nosotros tuvimos 2 grandes guerras. claro. Esa es una posibilidad cierta. Esa es la razón del servicio militar. Lo que dice este chico Salomón, él no tiene nada probablemente acá. Él cree que es para corregir a los jóvenes. No, acá hay una sola cosa, coronel. Sí. Hay que hacer el servicio militar obligatorio para estar preparado ante la eventualidad. ¿Por qué amenaza de conflicto? Ahora, bueno, Si existe la boliviana mía, hoy oñar mareí, bebeina. Claro, pero Hay que estar siempre alerta, a vos te parece que estamos en condiciones de hacerle frente a los bolivianos. En 3 minutos llegan los 30 bolivianos. segundos, por favor. Sí, coronel. Mire, con la fuerza que hoy tiene Bolivia, está en una relación de 100 a 40 con Chile. Y eso, poder googlear, como dice él, ningún problema. Todo es información pública. Sin embargo, si hacemos la relación Paraguay-Bolivia, estaríamos tal vez en un 40-30 o en un 40-20 o algo así. Estamos con Bolivia. Y sin embargo, existen este movimiento que dice, no, vamos a hacer que el servicio sea voluntario. Esto pues ya está solucionado. Para eso que se le dio en el 92, la objeción de conciencia. Sí. Y si no quiere irse en el cuartel, ni si no quiere ir tampoco en el... Eso pues ya dije. Estoy repitiendo. Plata. Paga su 200.000 y se le entrega y ya está. No hay problema. No hay ningún problema. Acá no hay ningún problema. La posibilidad de conflicto con un país se dirimen en otros puntos. Vos sabés también, claro, y que hay diferentes formas de estar dirimiendo un conflicto ahora. Y las cuestiones internacionales están ahí. Para eso está el ministro de Relaciones Exteriores. Paraguay renunció a la guerra, pero no a la legítima defensa, ¿verdad? Artículo 144. Pero vayamos a algo concreto. Donde hay por hipótesis de conflicto, donde hay por hay probablemente mucho tiempo. Añandende que tú hay hoy muy frente más vea, porque el añade presupuesto de gasto de la Fuerza Armada, casi 90%, ojo, para gasto rígido. Tenemos 81 generales, maravillante, ya hipotado 81 generales, 230, casi 300 coroneles, con salarios buenos será. Y encima todos los privilegios que tienen los militares en sus salarios. Y 81 generales, ¿te parece, vio? 3, 4 vicealmirantes que no se bajan de un barco, sino se bajan de sus 4x4. El único país que a veces del mundo que la Fuerza Marina se bajan de un 4x4 y no de un barco. Entonces, no es ninguna ofensa, es una cuestión real lo que yo estoy diciendo. El tema de las Fuerzas Armadas, es realmente, hay que debatir profundamente. Hay que debatir profundamente. Vine muy sereno, ¿verdad? Hay 3 niveles para conversar entre 2 empresas, 2 países o 2 entidades, 2 actores estratégicos, ¿verdad? El primero es negociación, el segundo es compulsión y el tercero es destrucción. Métale, coronel, métale palo. Pero no, ¿sabe qué? En homenaje nomás a mis camaradas, Sí. que yo les saludé, ¿verdad? Sí. Le quiero decir que entiendo de que más o menos paira en el aire un pensamiento. Ustedes dicen la guaraní bonabe, o bebeco y viture, pensamiento sobre las Fuerzas Armadas. Y yo quiero preguntar un poco algo. Que las Fuerzas Armadas sean obsoletas y anacrónicas, es un halago.
Es un halago, Una descripción de lo que ellos ven. pero ¿sería más para el halago o sería más para la crítica destructiva? No, crítica, la crítica. Crítica destructiva. El Bueno, Serpaque perfecto. Tenemos la grabación también que voy a pedir. Sí. Señores, yo necesito acá hacer una defensa de las Fuerzas Armadas de la Nación. Y después nos vamos, coronel, porque ya... No, no, Por hágalo, eso yo hágalo, dije, hágalo. Por eso yo Ni dije, 30 ¿verdad? tipos negativos Que ya radical. nosotros, o sea que la República del Paraguay nació la noche del 14 de mayo y madrugada del 15 por medio del ejército paraguayo. Cuando fue la guerra del 70, tuvimos el mejor sistema de reclutamiento. El mariscal López era ministro de Defensa y sabía en cada pueblo cuánto había, por eso pudo armar más de 40 regimientos de caballería, otros cuantos batallones de infantería. Y hubieron errores, cierto, pero en Curupaytí murieron todos los argentinos y ese pico es un ejército que ya respetaron con la mariscal López, ya respetaron con la mariscal José Félix Estigarribia. Orengo lomba apo, singo titerei amba apo. Diga tú, aingo media hora, 2-3 minutos ya de escribir la ñan de situación. Pero hace 40 estamos. Coronel, Dale, coronel. coronel, Sí. tenemos que irnos. Usted iría al frente de batalla con Vidal, por ejemplo. ¿Cómo? Usted iría al frente de batalla si nos toca ir a defender. No, Vidal realmente él no quiere saber nada de defender a la patria. ¿Cómo no voy a querer esa? Yo defiendo la patria, general, pero coronel. Yo defiendo la patria. Te Yo creo que agradezco tenemos por mi que, acento. yo creo que tenemos que defender la patria desde cualquier lugar. eso te Desde pregunté cualquier lugar se defiende la Eso patria. te ¿Sabe cómo? pregunté ahí. Siendo ciudadano honesto, siendo ciudadano Pero vos crees incorrupto, que- siendo ¿Vos trabajando crees que pues, los jóvenes que estudian. esparciendo este tipo de palabras, vos crees que vos haces Pero el las bien Fuerzas para Armadas, nuestra- las Fuerzas Armadas, coronel, Vos tienen que venís con hacer un una mea pensamiento culpa. que te paira en tu ambiente. No, ¿entendés? no. O, Pero ¿entendés? ese es su pensamiento, ese es su pensamiento. No, vos estás pensando. Sí, pero, en ningún momento, sí. en ningún momento yo hablé mal del CERPAC. Pero yo no hablé mal, yo Usted hablo de una agarró- realidad, coronel. Yo necesito, estamos en el aire, hay muchos oficiales que me están viendo. Y Y está voy a bien. defender, Y como está dice. bien. Pero no se tiene que hasta defender de perder nada, la tiene que hacer vida una si mea necesario culpa. fuere, voy Las a fuerzas defender militares y a fuerzas la- armadas a la tienen que hacer una República mea del culpa, Paraguay, coronel. a la República del Paraguay, Sí. a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Infantería, hasta perder la vida Si necesario fuere. Sí, está bien, eso es su posición. Y Acá, no, claro, es mi y Jorge, posición, lo que pasa es es la que posición. con el tema del servicio militar obligatorio se le fue la mamadera de la plata a muchos militares. El servicio militar obligatorio deja mucho presupuesto para algunos militares y eso cajoneaba a muchos militares. ¿Se acuerdan de aquel Se general que es que imagina, comió casi toda una Nos intendencia? quedamos hablando en la pausa. Bueno, ya venimos. Continuamos en Caro Cruz y vamos a hacer un cierre de la encuesta que habilitamos acerca del servicio militar obligatorio. ¿Crees que el servicio militar obligatorio es una alternativa para solucionar la problemática juvenil? En un 66% la gente dice que sí y en un 34% la gente dice que no. Así que, sí, la 66-34. No, Sí, está bien. La gente está a favor. Está a favor. sí, está, y Sí. está súper bien. Dale, Claudia. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias. Ya vamos a avanzar con el último tema de la noche y vamos nuevamente a recordar el traspaso de mando, el discurso del nuevo presidente Mario Abdo Benítez, que como eje principal en este discurso decía que va a luchar contra la impunidad, que no quiere ningún juez corrupto y hablaba también de una justicia independiente y valiente. A continuación, el informe.
En su discurso de toma de mando, al igual que en sus discursos de campaña electoral, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, hizo énfasis en la lucha contra la impunidad y apostó por una justicia independiente y valiente. Al mismo tiempo, advirtió a sus colaboradores que no tolerará ningún hecho de corrupción. Sin embargo, hasta la fecha Mario Abdo Benítez no se expresó de forma concreta sobre el caso del exdiputado José María Ibáñez y tampoco sobre la presión ciudadana para que renuncie el senador Óscar González Daer. El mandatario lo que hizo fue enfatizar en que no se inmiscuirá en otro poder del Estado y que tampoco será juez de nadie. Yo no seré juez de nadie, pero si en mi gobierno alguien tiene inconductas, seré el primero en colaborar con la justicia. No seré un presidente complaciente con esas inconductas. Solidaridad y apoyo para el trabajo siempre encontrarán en mí. Yo prefiero los aplausos de salida y no los aplausos de entrada. De igual forma, Mario Abdo Benítez reconoció que el ciudadano paraguayo despertó y que su voz retumba en las calles pidiendo hacer frente a la corrupción e impunidad. El mandatario asumió como obligación escuchar estas voces y señaló que aprovechará la oportunidad para transformar la indignación en esperanza. Y la consulta sobre este tema es la siguiente. ¿Están dadas las condiciones para la reforma del Poder Judicial? ¿Sí o no? Y ya habilitamos la pregunta en el Twitter, @CaroCruzPI, y los comentarios a través del hashtag COCPI. Muchas gracias, Claudia. Está con nosotros el doctor Florentín López Cáceres, abogado, ex miembro del Consejo de la Magistratura, también el jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Para arrancar ya directamente sobre el tema, hoy, eso que preguntábamos también en redes sociales, ¿usted cree que están dadas las condiciones para arrancar y debatir y plantear lo de la reforma del Poder Judicial? Desde luego que la reforma ya está en marcha, pero es se llamó ya a concurso para sustituir a un miembro de la Corte. Sí. Creo que se llamó a otro, se está por llamar a otro. Y se piensa cambiar todo, pero esta reforma ya se hizo antes. En el año 94, el Consejo de la Magistratura, hasta el 2001, hizo la total reforma del Poder Judicial. Se cambió de ministro de la Corte hasta juez de paz. ¿Pero qué pasó? Nosotros éramos miembros de ese consejo. Creíamos que estábamos haciendo realmente el cambio de nuestra justicia, que íbamos a lograr la independencia de nuestra justicia. Pero tan grande nos equivocamos. Elegimos a los mejores hombres. Para la Corte sí. Fue la mejor Corte que tuvimos en la historia política del Paraguay. Esa Corte del 95. Pero ¿qué pasó después? A los 6 meses, nuestros magistrados miraban arriba para recibir las instrucciones. Otro 30% más o menos miraban a los costados para ver las transacciones que se hacen, que siempre hubo. Y un 15% más o menos son aquellos que hasta hoy siguen trabajando con honestidad y se dedican en el ejercicio de la magistratura, al servicio del país. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el problema no es cambiar hombres, no es solo eso, ni cambiar estructuras. La estructura constitucional, uno cree que cambiando la Constitución o modificando la Constitución se resuelven todos los problemas. No es cierto eso. La Constitución del 92 es la mejor que tuvimos en nuestra historia política. Todas las fuerzas políticas participaron en esa constituyente. La que tuvo más legitimidad en toda la historia fue la del 92. Se incorporó al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Tampoco funcionó eso. ¿Y en qué situación estamos hoy? Preguntémonos qué podemos hacer para cambiar la justicia. Es decir, para que funcione, para que sea independiente. Porque si no es independiente no vamos a tener los jueces que deben combatir la corrupción y la impunidad. Y solamente con jueces valientes, como dice el presidente ahí en su discurso. Yo participo de eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa si el mismo poder electo o gobierna, sea el Ejecutivo o el Legislativo, son los que le someten al Poder Judicial? Y los miembros del Poder Judicial son sometidos
Acá nunca tuvimos justicia independiente. Desde la independencia también 1989 totalmente poder autocrático y dictadura. Los parlamentos eran apenas formales y la justicia era un apéndice. Entonces, yo creo que las dos vías que se puede hacer es la reforma constitucional una y la otra es por la vía legal. Yo no comparto que sea la reforma. ¿Por qué? Primero, es peligrosa. Le voy a contar un caso que ocurrió en 1869 en nuestro país, cuando está el triunvirato gobernando todavía acá. Rivarola, Loizaga y el otro no me acuerdo, el que vendió todos los candelabros a Buenos Aires. Y Díaz de Bedoya. Díaz de Bedoya. Bueno, estaban dos nomás ya. Y entonces Juan Silvano Godoy le convence a Cayo Milton para que, eso cuenta Frei Esteves, y le convence para que le destituyan, declaren cesante a Rivarola y le nombren a Facundo Machaín como primer presidente provisional de la República. Se hizo eso. A las 3 de la tarde le nombran, a las 5 jura, al día siguiente ya es destituido con un golpe. Y la misma convención le revoca el mandato y le nombra otra vez a Rivarola. Algo, pero es histórico y es real. Esos somos los paraguayos. Nunca acá en el país hubo una justicia independiente. ¿Y cómo va a haber? Si había un solo poder. Solo el poder ejecutivo siempre fue. Hasta ahora es así. Entonces, lo que dice el artículo 3 de la Constitución actual, que habla de que el gobierno es ejercido por el legislativo, el ejecutivo y el judicial, no se da en la práctica, en la realidad. Permítame allí, doctor, un segundo le pido, por favor, Sí. Para darle paso Sí. a Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. El doctor López Cáceres hizo una alusión histórica muy interesante, ¿no? Aquella constituyente que termina dándole el poder a Facundo Machaín por 24 horas y después, 24. por iniciativa de Vareiro, se restituye otra vez en el poder a Rivarola, si mal no recuerdo. Es decir, así de quilomberos somos los paraguayos, doctor Rubén Galeano. ¿Una constituyente en este momento es o no es la solución? ¿O vamos a ir a pelearnos todos? ¿O va a haber una supremacía colorada allí y al final de cuentas van a hacer lo que se les antoje? ¿Qué se avisora con una constituyente para el Poder Judicial? Gracias, Clary. Jorge, gracias por la invitación, Claudia. Un gusto compartir con el profesor Florentín, con Ricardo también, que nos acompaña esta noche. Creo que la pregunta inicial era la reforma del Poder Judicial y de repente desembocamos ya en reforma constitucional, que son dos cosas completamente distintas. La reforma del Poder Judicial se requiere, claro que se requiere. Este Poder Judicial no da más. Este Poder Judicial creo que por primera vez en mucho tiempo que el discurso de todos los candidatos presidenciables y el actual presidente de la República coinciden en que el Poder Judicial en este momento es el más descreído en cuanto a los tres poderes de Estado, obviamente, ante la ciudadanía. Ahora bien, ¿la reforma del Poder Judicial pasa necesariamente por una reforma constitucional? No. Nosotros tenemos varias cuestiones que podemos cambiar en materia legislativa para apuntar al mejor funcionamiento del Poder Judicial. Ahora, ¿la reforma del Poder Judicial va a poner jueces menos corruptos? No. Hace poco estuve escuchando a un exministro de Corte, justamente en una alusión, me parece muy atinada, que aquí queremos echarle la culpa a la pistola y no al que jala del gatillo. Aquí queremos echarle la culpa a la herramienta de la encuesta y no al encuestador fraudulento. Aquí queremos echarle la culpa al sistema cuando que el problema principalmente son los hombres. ¿Hay mucho que ajustar el sistema? Claro que sí hay mucho que ajustar. Muchos de esos ajustes se pueden hacer en materia legislativa. Y tenemos obviamente los descontentos ya conocidos en cuanto al diseño constitucional del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, del Consejo de la Magistratura. Pero por dar un ejemplo, el profesor Florentín tuvo hace poco la presentación de una propuesta de ley y yo hace ya 10 años que lo sostuve en un artículo en una revista especializada. La ley del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es inconstitucional porque somete justamente a los jueces de la República a un proceso inquisitivo.
Eso está en manos de la Corte Suprema de Justicia, hacer lugar a las acciones de inconstitucionalidad que fueron promovidas ya hace 10 años. ¿Pero quién tiene que controlar entonces a fiscales, jueces? No, pero permíteme, Juan Carlos, ¿a qué voy? No quiero entrar en la casuística porque ahí nos vamos a perder. Lo que quiero decir es que tenemos forma en hacer que el sistema funcione mejor sin echar mano de una reforma constitucional. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para que funcione mejor el Poder Judicial? Este es un momento histórico. El señor presidente de la República decía, prefiero un buen juez que un juez amigo. Creo que esa es la idea que planteó en su discurso. Este es el momento histórico para dar señales claras de que eso va a pasar más allá del simple discurso de arranque de mandato presidencial o de periodo presidencial. Si el señor presidente de la República nos sorprende con que en realidad blinda este proceso de renovación que está teniendo la máxima instancia judicial en la tarea del Consejo de la Magistratura y ejerce un liderazgo claro, frontal, y da instrucciones precisas a la gente de su equipo político, a sus aliados electorales, decir, señores, vamos a dejar que el Consejo de la Magistratura haga su trabajo, que conforme las ternas con los mejores hombres y mujeres. Vamos a dejar de lado ese tema del cuoteo, que porque salió fulano que es liberal tiene que entrar fulano que es liberal, que porque salió fulana que es colorado tiene que entrar fulano que es colorado. Que sea, y esa señal clara puede servir para arrancar una reforma del Poder Judicial, que es mucho más complejo que solamente discutir modificación de leyes o incluso la modificación de la Constitución. Porque, como se decía, es cultural. Ricardo Preda, abogado, esto que dice el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, da la sensación de que cuando hablamos de la reforma del Poder Judicial, lo primero que tenemos que hacer es sacar a los ministros de la Corte. Y después, otra vez, caemos en los mismos vicios, otra vez, porque el problema son los hombres o el sistema lo que no funciona. Bueno, yo concuerdo plenamente tanto con el doctor Florentini y con Rubén. Realmente en nuestro país tenemos ciertas ideas. Por ejemplo, el efecto mágico de las leyes. O sea, nosotros creemos que cambiando leyes va a cambiar la realidad de las cosas. La ley es una herramienta para la convivencia social, pero no es lo único que importa. Lo que importa es la conciencia de los ciudadanos en cumplirla. Así que cuando una sociedad está más desarrollada en cuanto a cumplir las leyes, estas cada vez son menos y porque obviamente la gente la cumple por conciencia. Países como los nuestros donde, y acá tenemos que hacer una mea culpa como sociedad, donde nos cuesta muchas veces cumplir las leyes, entonces el sistema que debe encargarse de controlar que las leyes se cumplan exige que sea muy grande, es decir, necesitamos muchos jueces, muchos fiscales, porque tenemos muchos casos porque la gente no cumple las leyes de motus propio. Concuerdo también con Rubén en cuanto a las personas. O sea, acá no es un tema de cambiar sin tener bien claro cuál es el objetivo, y también hay unos cambios importantes que se deben hacer ya desde el inicio, que es desde la propia educación. Porque podemos tener, así como lo tuvimos en el pasado con el doctor Florentini, con otros grandes hombres como el doctor Callizo, por ejemplo, un consejo de la magistratura brillante de personas pro, de personas excelentes, pero tenían que elegir jueces y fiscales de la oferta que había. Bueno, ¿y la oferta de dónde sale? De las universidades. Entonces, la reforma de la justicia comienza con la reforma de la universidad. Es decir, que se formen buenos profesionales para que posteriormente hayan buenos jueces. Es decir, el cambio real es un cambio mucho más largo y mucho más sistemático que simplemente decir vamos a cambiar la Constitución y con eso vamos a solucionar nuestro problema. Y acá, como siempre decimos, incluso en el cambio de leyes, la ley es estática porque necesitas que pase por 2 cámaras del Congreso. Imagínate lo que es la Constitución, aún más estática porque se tiene que formar una constituyente para cambiarla. Entonces, te enseñan en cualquier sistema jurídico que uno tiene que tratar de agotar todas las posibilidades de interpretación antes de cambiar la norma. Porque cambiar la norma por cambiar, y en la experiencia que tenemos a nivel legislativo, no a nivel constitucional aún, de que uno cree que tenés algún problema con la ley, metes un proyecto de ley y después no sabes qué te sale del Congreso. Vos con toda la buena voluntad presentaste un proyecto de ley para cambiar algo y te sale peor de lo que habías. Y por eso es mejor tratar de agotar
técnicamente la discusión. Y otro tema, ¿por qué hago énfasis en la universidad? Porque a mí me enseñó un profesor extranjero que la cuarta instancia siempre tiene que ser la academia. O sea, no nos basta con cambiar ministro de la Corte. Si la Universidad Paraguaya tiene escenarios críticos donde una sentencia judicial es criticada, pero con criterios jurídicos, no decir el juez un bandido, ese tipo de cosas, sino con criterios jurídicos, yo creo que una persona que no está haciendo bien su trabajo se va a cuidar mucho más si sabe que su trabajo va a estar siendo observado. Pero si nuestras universidades finalmente están dirigidas por esas mismas personas, bueno, veo muy difícil que haya un cambio real en la justicia. Así que yo creo que el cambio comienza por la universidad. En los países desarrollados, las críticas que pueden hacer profesores y cátedras de ciertas materias a una sentencia hace muchas veces que esos órganos jurisdiccionales revisen seriamente luego las decisiones que van a tomar. Pero acá no hay un espíritu crítico de la universidad, así que digamos que juegan arco libre, por decir un término futbolístico, juegan arco libre muchas veces las malas decisiones judiciales, porque nadie critica en el sentido jurídico, en el sentido académico, esas decisiones. Así que particularmente veo que la reforma de la justicia comienza desde el probatorio de la Facultad de Derecho en adelante. Qué interesante lo que acaba de decir el doctor Preda. Para mí es ya una conclusión, y después también la coincidencia que el doctor Galeano y el doctor López con respecto a que no hace falta una reforma constitucional. Es decir, doctor López Cáceres, el Consejo de la Magistratura es una herramienta constitucional, el jurado de enjuiciamiento, que es una herramienta constitucional, deben funcionar, ¿no? Pero les quiero poner este ejemplo y me gustaría su reflexión final con respecto al caso González Daer, por ejemplo. Un jurado manejado por los políticos, cientos de expedientes archivados a la conveniencia política, algún fiscal, algún juez seguramente hizo mal su cosa, pero está ahí archivada la cuestión. Entonces, ¿para qué nos sirve un jurado de enjuiciamiento así, doctor? Bueno, el jurado es una institución que se creó precisamente para el control constitucional. Yo fui presidente 5 periodos y González Daer era miembro conmigo, pero nunca hizo lo que hizo después, ¿verdad? Eso yo no puedo responder. Ahora, lo que quiero decir puntualmente respecto a la reforma de la Constitución, es un tema muy serio eso, la constituyente, es muy serio, por eso hablé de un hecho histórico. Porque en ese momento, como decía Juan Silvano Godoy, le decía a Cayo Miltos, nosotros somos el poder original, el soberano en este momento. Podemos hacer cesar gobiernos, podemos cambiar todo, porque acá cesan todos los poderes constituidos. Es decir que el presidente de la República y todo el poder constituido del Parlamento está ahí, cesa su mandato, el que está mandando en ese momento es la Convención Constituyente. Y eso es peligroso. Es peligroso. Si no hay un pacto, si no hay un acuerdo con todos los sectores, políticamente es peligroso. Y por eso no es oportuno. Si se puede modificar con la ley, se modifica la ley del Consejo de la Magistratura, la ley del jurado, el Código Electoral, un código de procedimiento administrativo que se puede sancionar. Y sobre todo, fundamentalmente, finalmente, que se reactive la Comisión Nacional de Codificación, que es muy importante para el país. Bueno, nos tenemos que ir. Una última, Rubén, doctor, una última reflexión. Sí, con gusto, Jorge. Primero agradecer la invitación y decir que si pretendemos hablar de reforma constitucional, primero que no nos ocurra lo del 92, que se llamó para el 1 de diciembre las elecciones para Convención Nacional Constituyente y al 28 de noviembre ninguno de los partidos tenía todavía un proyecto. Tenemos que hablar primero, consensuar sobre qué queremos cambiar, para qué queremos cambiar y con qué modelo sustituiríamos en el supuesto de que acordásemos primeramente de qué queremos cambiar. Pero partamos por eso, construyamos el edificio desde las bases de los cimientos. Yo me acuerdo, ningún partido tiene alguna propuesta electoral constitucionalista. Trabajo en primer lugar, yo me acuerdo de un eslogan en el 92, ¿te acuerdas de eso? No te sé, pero la constituyente después tiene que ser mucho más seria, ¿verdad? Doctor, no tenemos más tiempo, gracias por tu tiempo. Nos deben más tiempo para la próxima. Sí, 1 hora y media como mínimo. Claudia, tenés la encuesta. Rápido el cierre. Están dadas las condiciones para la reforma del Poder Judicial. En un 54% la gente dice que sí y no en un 46%. Bueno, nos vamos. Ya viene el señor Salvador Ícar con toda la información deportiva. Buenas noches.
Las tarjetas de crédito del Banco Basa te dan estos beneficios. Los lunes tenés 5% de descuento en todas las estaciones de servicio. Los miércoles, 10% de descuento en spa y peluquerías. El 20 de cada mes tenés 20% de descuento en los supermercados Real. Y esto no es todo. Además, podés retirar adelantos de efectivo de cualquier cajero automático hasta 6 cuotas sin intereses. Y si pensás viajar, hacelo con Gol, al destino que quieras con 18% de descuento hasta 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresá a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa. Cuando quieras, estamos.